buenas noches a todos y bienvenidos un día más a Grada 24, el programa de deportes en el que analizamos toda la actualidad deportiva de la provincia y en el que contamos con los principales protagonistas para que nos cuenten de primera mano cómo ha ido el fin de semana. Así que con todo explicado, arrancamos ya con el sumario. Repasaremos las 6 noticias más destacadas de esta última semana en la provincia. Contaremos con Raúl Vélez, periodista deportivo, para hablarnos sobre la situación de la Unión Deportiva Almería después del batacazo ante el Sporting de Gijón. Y contaremos también con José T., capitán de Inarupe Elegido Futsal, para hablar sobre el histórico ascenso del conjunto celeste a la Primera División. La Policía Nacional celebró este fin de semana en Almería una nueva edición de la carrera solidaria 0921 con récord de participantes y muchas novedades. La Policía Nacional ha celebrado en Almería una nueva edición de la carrera solidaria Ruta 091, una cita deportiva y benéfica que ha alcanzado un récord de participación con más de 700 personas inscritas y que ha vuelto a demostrar la gran respuesta de la sociedad almeriense ante las iniciativas que unen deporte, solidaridad y compromiso social. La recaudación obtenida en esta edición irá destinada a Aspain Almería, asociación especializada en mejorar la calidad de vida de las personas con lesión modular y grandes discapacidades físicas en la provincia. Con este apoyo, la Policía Nacional quiere contribuir a la labor diaria de una entidad que trabaja por la inclusión, la autonomía personal, la asistencia y la plena participación social de personas con especiales necesidades de apoyo. Muchos de los participantes manifestaron su satisfacción por el desarrollo de la prueba, destacando la organización, el ambiente familiar, el recorrido y las actividades paralelas. El Levante almeriense acogerá la tercera edición de la Copa de Balonmano Base de Andalucía. Un evento que se realizará el 29, 30 y 31 de mayo, es decir, el fin de semana que viene, en el que el Levante almeriense acogerá a más de 1000 deportistas de las diferentes categorías del deporte base. Y la verdad que es una muestra de que el deporte en Almería llega a todos los rincones, desde que de la Diputación, esa apuesta que hacemos por el deporte y sobre todo por el deporte base. Si no fue también insistir en el agradecimiento al ayuntamiento, porque sin ellos, sin esa predisposición a sus instalaciones, estos eventos tan multitudinarios, pues sería imposible. La verdad que te agradecer y, por supuesto, como no, a la labor que hace la Federación Almeriense de Balonmano en nuestra tierra. Estamos hablando que en un fin de semana del mes de mayo vamos a albergar más de 1000 participantes con familia, equipos de árbitros, staff, es decir, que vamos a generar una vida, vamos a facilitar que esos negocios que se dedican a la hostelería, a la hotelería, pues puedan ampliar esa oferta, ¿no? Y puedan diversificar fuera de los meses de verano, de julio, agosto, septiembre. Se van a producir 24 encuentros en las categorías de alevín masculino, alevín femenino, infantil masculino, infantil femenino, cadete masculino y cadete femenino. Durante todo este espacio de tiempo, en 3 días concretamente, van a haber 96 encuentros y efectivamente... Perdona, como bien ha dicho el alcalde, estamos hablando de una cifra aproximada de 1000 participantes. Esto viene, por supuesto, acompañado de papás, de mamás, estamos hablando de deporte base y eso genera esa simbiosis entre el deporte y, por supuesto, pues el turismo, ¿no? Que tan demandado es, sobre todo en las estacionalidades. Por otro lado, la escritora y periodista Paloma del Río presentó en Almería su nuevo libro. Eso no estaba en mis libros de los Juegos Olímpicos. La verdad que es una alegría para la Diputación, pero principalmente para la provincia de Almería, que contemos hoy con Paloma del Río, que vendrá a presentarnos su libro en un entorno, en este contexto tan maravilloso como es la actividad de Almerillín, que tenemos este fin de semana aquí en el pabellón Moisés Ruiz, donde se dará cita numerosos artistas dentro del mundo de la gimnasia. La verdad que Paloma es una de esas voces periodísticas que todos tenemos en el recuerdo cada vez que hemos visto en televisión los Juegos Olímpicos, sobre todo la gimnasia rítmica, la gimnasia artística, o sea, que esa voz es muy familiar para todos los que seguimos el mundo del deporte. Gracias, Paloma, por acompañarnos, por estar presente aquí en Almería y qué mejor que en este evento que se celebra este fin de semana como es el Merillí. Bienvenida y muchas gracias por una vez más estar en la provincia de Almería. Mira, María Luisa, yo te agradezco las palabras, pero esto no existiría si no estuviera la Diputación aquí, porque es que la Diputación es el alma mater
el alma mater de la parte institucional y el alma mater de la parte logística es Vanessa, que está aquí, que se esconde. Pero esto no existiría si no estuvieran. El año pasado hubo más de 500 gimnastas, la mayoría chicas, pero había chicos de 5 países. Y esto es importantísimo. La gimnasia rítmica es el único deporte olímpico que no tiene equidad entre la categoría masculina y femenina. Y Almeri Gym es importantísimo porque le da visibilidad a los chicos que también se merecen hacer gimnasia rítmica. Así que yo te lo agradezco infinito para que la gimnasia rítmica masculina siga estando presente y acciones, iniciativas como el Almeri Gym, que este año es el segundo y que esperemos que el año que viene sea el tercero. Así que aquí te lo dejo, aquí te dejo la pelota botando para que el año que viene tengamos la tercera edición del Almeri Gym. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a vivir un fin de semana de rítmica intenso. Almería Activa impulsa el turismo deportivo en la provincia con una programación más amplia que nunca. De los 13.500 personas que participaron en la edición anterior, el 70%, 7 de cada 10, eran de fuera de la provincia de Almería. Por lo tanto, ese 70%, esas personas que nos visitan para practicar deporte, al final fidelizamos también a esos potenciales turistas que nos van a visitar posteriormente. Por lo tanto, al final lo que estamos haciendo es consolidación a un destino turístico que va a haber sobre todo los 12 meses del año y luchar al final todos los destinos turísticos de sol y playa, que evidentemente el destino turístico de Almería lo es, luchar contra esa estacionalidad de los destinos turísticos de verano. Por lo tanto, yo creo que es un proyecto muy importante, un proyecto que está consiguiendo los objetivos que se plantearon cuando nació, que está creciendo año a año, cada vez son más los municipios, cada vez son más las pruebas y cada vez más son las diferentes disciplinas que lo competen. Este año contamos con 13 eventos, de los cuales 3 son de nueva incorporación, manteniendo así una distribución equilibrada en todo el territorio. Pues vamos desde la Alpujarra hasta el Levante almeriense, desde la Sierra de los Filabres hasta Cabo de Gata, con una diversidad de disciplinas que refuerzan así la oferta deportiva y turística. El calendario que presentamos este año comienza el próximo 6 de junio con la Indomable. Esta prueba, junto con la de Calar Alto Ride, Badland, Cuatro Cimas, la Desértica y la Titan Desert, consolidan la provincia de Almería como un territorio bike. Yo soy de las personas que casi al año pasa 180 días, 190 días en hoteles, más o menos, de los diferentes eventos deportivos, especialmente en el mundo del ciclismo. Así que red hotelera, que es fundamental. La gastronomía es imprescindible, porque siempre yo creo que cultura, turismo, deporte tiene que estar muy ligado también a la gastronomía. Y yo suelo defender además que tengo el privilegio de venir todos los meses de enero, aquí a finales del mes de enero, principios de febrero a la Diputación de Almería, como dices, en Navarro, allí que estamos con la nieve, que estamos con el frío, que estamos con las heladas. Vienes a Almería, estos 900 kilómetros, te encuentras un auténtico paraíso y yo digo y destaco especialmente la luz. Por otro lado, Unicaja Costa de Almería ha anunciado la creación de un segundo equipo con la clara intención de fortalecer la cantera y surtir jugadores para el primer equipo. El presidente Pablo Martínez ha señalado que los objetivos marcados con este movimiento estratégico son una total interrelación con el primer equipo en entrenos y en convocatorias y jugar la final del próximo Campeonato de España de la categoría. La mayor parte del equipo junior de Unicaja Costa de Almería, hasta 11 de sus integrantes, son de primer año, así que continuarán en la categoría. El resto pasará por edad a senior en la próxima temporada y el club no los dejará atrás. Este extraordinario grupo por potencial deportivo y humano va a ser durante el curso 26-27 el segundo equipo de Unicaja Costa de Almería. Los objetivos son claros y pasan por el eje fundamental recordado por Martínez, el primer equipo. Eso significa potenciar la cantera teniendo un referente más arriba y situar un propósito desde pequeños, que es el de llegar a jugar algún día con Unicaja Costa de Almería al máximo nivel. Se pretende una total interrelación con el primer equipo tanto para los entrenamientos como para las convocatorias. Y por otro, jugar la final del Campeonato de España Junior el próximo año, al llegar con mucho más partidos y rodaje como equipo. Y terminamos hablando de Cantera Sur, que ha hecho oficial la salida de Pepe García tras una temporada en la que el conjunto azulino ha conseguido el objetivo de jugar los playoffs. El jugador azulino no continuará en la disciplina de cantera de cara a esta próxima temporada. Desde el club han querido agradecer públicamente su compromiso, esfuerzo y deportividad durante el tiempo que ha defendido la camiseta en esta primera nacional. También han querido desear la mejor de las suertes en sus nuevos proyectos y el mayor de los éxitos en su futuro deportivo y personal.
Pepe deja el club tras una gran temporada en la que se ha conseguido el objetivo de jugar el playoff, aunque ha terminado con una sensación agridulce tras no conseguir ganar un partido en esta fase final ante 3 grandes conjuntos. Ahora, el equipo ejidense está plenamente centrado en construir la plantilla de cara a la temporada que viene, y se han anunciado las salidas de Pepe, Miguel Viera y Pablo el Campanario, mientras que solo han hecho oficial la llegada de Víctor Barderas. Hace 9 días que esta Copa de la Segunda División llegó aquí a Elegido para quedarse finalmente después del partido de este fin de semana entre el Grupo Elegido Futsal y Leganés, que supone el ascenso a primera después de 32 años del conjunto celeste, para hablar sobre todo lo que ha sido la temporada, sobre este magnífico partido y sobre este gran resultado que nos devuelve al mapa de la mejor categoría nacional de fútbol sala. Tenemos con nosotros a Josete, capitán de Elegido Futsal. Muy buenas, Josete. Hola, muy buenas. Primero que nada, ¿cómo ha sido esta semana? Imagino que de mucha celebración al principio y luego reuniones, paseos por patrocinadores y sobre todo las instituciones, ¿no? Sí, sobre todo de celebración, un poco, bueno, visitar a las instituciones públicas, a la Diputación, al Ayuntamiento y luego algunos patrocinadores que tiene el club y sobre todo de estar juntos, de estar todo el equipo junto, de disfrutar, de pasarlo bien, sobre todo también de disfrutarlo con las familias, con nuestras parejas y la verdad que ha sido espectacular desde el recibimiento de la gente antes del partido hasta que terminó todo el sábado de noche, algunos antes que otros, pero bueno, ese día merecía que fuese así y la verdad que ha sido una semana cansada porque al final son cosas que uno no está acostumbrado a vivir y cansan, pero que también son necesarias para el devenir del club. Quiero preguntarte obviamente también por la afición, porque ya el año pasado con el playoff se hizo un gran recibimiento y bueno, también respondisteis en la pista ganando, pero este año fue yo creo que todavía más espectacular, con mucho humo, para desgracia también de los que estábamos ahí, que llegábamos un poco tocados con el humo y el ambiente del pabellón. Quiero que nos hables un poco sobre la afición, porque creo que de 10 al igual que vosotros. Sí, por supuesto, yo creo que ya lo dijimos también el año pasado en el playoff, que la afición respondió al llamamiento que hizo el club y este año ha sido un recibimiento espectacular, muchísima gente, sobre todo muchísimos niños, que también eso al final a los jugadores nos gusta mucho, que los niños se puedan ver o puedan ver que nosotros somos un espejo donde mirarse y que también damos o mostramos unos valores en los que ellos también se quieren sentir representados y eso es increíble y la verdad que la afición respondió muy bien. Antes de salir al calentamiento el pabellón estaba lleno completamente, no había ni un sitio libre y la verdad que desde que faltaban 40 minutos para el pitido inicial, ya desde dentro del vestuario decíamos así es imposible que se nos escape porque la afición respondió como el jugador número 6 que necesitábamos. Quiero que nos hables un poco del partido para todas aquellas personas que no lo pudieron ver. 3-2, si no me equivoco, al descanso, una segunda parte donde todo salió más redondo. ¿Cómo viviste ese partido? Pues la verdad con mucha tensión, sobre todo al principio, porque sabíamos lo que nos jugábamos, sabíamos que no podíamos fallar, el club había hecho un esfuerzo, el club había hecho una organización previa al partido y post partido que era necesaria porque lo veíamos muy cerca y con mucha responsabilidad de saber que lo teníamos en nuestras manos, de saber que 7-8 jornadas antes estábamos a 7-8 puntos del primero, que lo teníamos muy complicado, que habíamos creído hasta el final y que no se nos podía escapar. Y yo creo que el equipo a partir del quinto gol que abrimos el marcador, una vez que nos pusimos 5-2, respondió como tenía que responder, teniendo tranquilidad, pausando el partido y jugando realmente a lo que habíamos dicho, a lo que queríamos y a lo que habíamos preparado durante toda la semana y ahí fue donde realmente yo creo que el equipo empezó a disfrutar de la fiesta que vimos. Quiero preguntarte también por ese primer gol, sobre todo de Isma Vacas, ¿cómo de importante crees que fue? Porque quizás existía un poco pues esa presión que tú comentas de querer que todo salga bien, el partido pues estaba ahí dominando, pero pues no llegaba a la acción y quizá quitarte la ansiedad del decir pues voy empate, dependo de mí, que no sé si fue, qué nivel de importancia le disteis a ese gol de Isma, que fue un poco el que imagino también calmó un poco los nervios y volvió a dejar a los jugadores pues también centrados en el partido. Sí, yo más que enfocarme en ese gol, yo me enfoco más en el 2-1, porque el primer gol de Isma sí que es verdad que nos tranquilizó un poco, nos quitó esa presión, pero muy pronto nos empataron y al final quieras o no es un jarro de agua fría que te empaten tan rápido y más el segundo gol porque fue una acción 15 o 20 o 30 segundos después del 1-1 y cuando Isma hizo el gol ahí dijimos ahora sí, ahora tenemos que calmar el partido, tenemos que meter el partido en el ritmo que nosotros queremos porque ellos también dieron la cara como tenía que ser y bueno, yo creo que el irnos al descanso con
con el gol de Nico, una ventaja un poco más abultada, también nos dio esa tranquilidad que luego en la segunda parte ellos nos volvieron a poner también nerviosos con el 3-2 y bueno, como te digo, cuando abrimos el marcador fue cuando realmente empezamos a disfrutar y mirábamos a las gradas y decíamos ahora sí que la gente puede disfrutar de todo ello porque lo estamos consiguiendo. La última vez que viniste te pregunté un poco por tu preparación de cara a los partidos. También quiero preguntarte obviamente si hubo algún cambio con respecto a este último o si imagino que intentaste hacer todo como venías haciéndolo. También nos lo comentaba la pareja de Jesús, Marina, que en la previa al partido nos dijo no, pues ha hecho todo exactamente igual que lo hace todo partido, teniendo en cuenta pues que en la cabeza imagino que no es igual que un partido normal, pero no sé si trataste de hacer algún cambio, por el contrario, a muerte con lo tuyo. No, siempre con lo mío. Al final yo ya no para la semana, sino más centrándome más para el viernes, sábado, previo al partido o día de partido, soy una persona muy metódica que le gusta siempre hacer lo mismo. Yo el sábado por la mañana estaba mi familia aquí, yo salí con mi familia a tomar un café como si fuese un día normal y corriente. Ellos también trataron el día como con normalidad absoluta, sin hablar de lo que podía pasar después. Comía a la misma hora, hice exactamente lo mismo durante la semana. Pero sí que es verdad que al final nosotros antes del partido, en las charlas previas de los días previos al partido, lo hablábamos, que no era un partido donde el físico iba a ganar, que no era un partido donde la técnica iba a ganar, que no era un partido donde la táctica iba a ganar, que era un partido diferente en el aspecto mental. Y ahí fue donde trabajamos durante toda la semana para preparar cada uno individualmente y Guille con el grupo, preparar el partido mentalmente porque sabíamos que la mente te puede jugar malas pasadas y bueno, se han visto en otros casos que el equipo favorito que llegaba con todas las posibilidades de ganar, que jugaba en casa, que lo tenía todo para festejar y al final se lleva un chasco y ha perdido. Entonces creo que esa preparación mental y psicológica que Guille hizo durante toda la semana junto con el grupo fue lo que realmente se vio en el partido y lo que nos dio la victoria. De hecho, lo comentó Guille en la propia rueda de prensa, ¿no? Que fue una semana algo más atípica que las anteriores, donde no hubo quizá tanto trabajo técnico-táctico porque sabíais que la clave no iba a pasar tanto por ahí. Y bueno, yo creo que el resultado fue bueno. ¿Cómo fue esa gestión emocional durante el partido? Sí, yo creo que el resultado y yo creo que la preparación de la semana fue muy buena porque los entrenamientos fueron muy cortitos. Hubo 2 días que fueron 45 minutos tan solo de entrenamiento, que la gente no necesitaba porque yo creo que no necesitamos entrenar más porque teníamos esa ansiedad de que llegara el sábado. Realmente el jugador lo que quería era desde el sábado anterior que ya llegara al partido para poder jugar y yo creo que la gestión fue muy buena y la preparación fue muy buena. Y en pista, ¿cómo se vive esos momentos? Porque obviamente pues habéis jugado partidos muy decisivos, partidos importantes, pero sobre todo preguntarte por esos cambios que has comentado, con el 1-0, con el 2-1, se abre más el marcador. ¿Cómo de difícil es el tratar de estar enfocado solo en lo que toca, que es que termine el partido, en hacer sobre todo lo mejor posible y olvidarte también del ruido, que debe ser prácticamente imposible? Bueno, yo creo que con mucha concentración. Al final el jugador sabe lo que hay en la grada, sabe también lo que pasa en otras pistas, en otros pabellones, y es aislarse de eso, concentrarse bien, cuando estás en pista, cuando estás fuera, estar concentrado animando a los compañeros y creo que no perder el foco en cosas que no puedes controlar y creo que eso lo hicimos muy bien. Eso lo hicimos muy bien, pero no solo en este partido, sino en muchos partidos de la temporada. El equipo tenía un carácter mental muy fuerte y a partir de ahí fuimos creciendo y creo que eso ha sido una de las claves de esta temporada para poder ser campeones y conseguir el ascenso. Otra de las claves que también ha hecho que el Ejido esté en primera es la gran diferencia goleadora que habéis tenido, donde todos los jugadores habéis aportado, hasta Jesús. Siempre comentas que tú no eres un jugador habituado a marcar muchos goles, que no es la parcela que mejor se te da, pero hasta en el propio partido, en el último partido, también te tocó marcar. Parece que estaba un poco escrito, ¿no? Sí, la verdad que como siempre digo, no soy un jugador de que en faceta goleadora sea el que más destaca ni lo voy a ser nunca, pero bueno, siempre aporto por mi estilo de juego. Soy un cierre que tiene mucha llegada, porque por mi físico me lo permite también y bueno, contento, al final también contento de poder hacer gol en una noche una tarde como la que vivimos el sábado, que va a quedar para la historia de todos los ejidenses y sobre todo para la historia del fútbol sala en el Ejido y bueno, creo que hemos sido el mejor equipo que yo he visto aquí de los 4 años que he jugado y algún año que he venido a jugar aquí cuando el equipo estaba en segunda B, que he jugado en contra aquí,
Creo que hemos sido el mejor equipo, quizás a lo mejor no el mejor equipo a nivel de individualidades, pero sí el mejor equipo a nivel de conjunto. Hemos sido una familia y la verdad que todos los recuerdos que pueda tener de esta temporada, para mí ha sido la mejor temporada de toda mi carrera. No solo a nivel individual, que yo creo que la temporada pasada fue mejor a nivel individual, pero sí a nivel de institución, a nivel de club, a nivel grupal. Algo que me sorprendió de Guille fue que nos comentó que justo en el descanso él prácticamente no tuvo que hablar, porque le pregunté por un poco por esa gestión de llegar 3-2, sabiendo que quedan todavía 20 minutos y que falta mucho por hacer, y me comentaba que fuisteis más los jugadores los que tomasteis la palabra, que sabíais un poco quizás lo que había que hacer, y quiero preguntarte qué fue lo que pasó en ese vestuario, para, sobre todo, pues eso, que nos expliques cómo fue ese descanso cuando llegas, también tú como capitán, que Guille prácticamente no te da que hablar, no sé cómo vivisteis ese momento. Sí, yo creo que ya no en este partido, sino en partidos anteriores, Guille también dejaba hablar a los jugadores, siempre pregunta, ¿qué sensación tenéis vosotros? ¿Cómo lo veis desde vuestra posición? Que muchas veces la posición del jugador es muy distinta a la posición de entrenador, el punto de vista que tiene el jugador que está dentro de la pista es diferente al punto de vista del entrenador. Y nada, únicamente lo que dijimos es que teníamos que seguir compitiendo, que sabíamos que no habíamos hecho una primera parte buenísima, pero que habíamos competido como no habíamos competido quizás en otros partidos anteriores, y que eso es lo que nos iba a llevar a la victoria, que estuviésemos concentrados en lo que teníamos que hacer, que no nos saliésemos del partido, que estuviésemos enfocados, que tuviésemos siempre algo que siempre hablamos de energía positiva durante toda la temporada, de transmitir tanto los que están fuera como los que están en pista, de transmitirse uno al otro energía positiva, de tener caras de seguridad, de estar seguros de que a pesar de que nos metan un gol, estamos seguros de lo que estamos haciendo, hay fallos, se pueden cometer, pero estamos seguros, y eso se ve en las caras, eso al final tú lo ves, y por ejemplo, pongo el ejemplo de Guanapí Zaragoza, ellos cuando nosotros vimos el partido contra Melilla se les veía en la cara que no estaban, que era un equipo que estaba completamente roto y que por mucho que quisiesen, no lo iban a sacar, y eso es lo que nos centramos mucho, sobre todo en las últimas 10 jornadas, de las caras, tío, las caras esto lo sacamos adelante y con energía positiva y creyendo, y al final lo sacamos. Son factores que de fuera no se ve o que quizá no se le da la importancia que tienen, porque todo el mundo pues tiende un poco pues a hablar de las individualidades, del juego colectivo, de lo que pasa en la pista, pero no sé si es más o igual de importante justamente eso que comentas y el formar el grupo que habéis formado. Sí, para nosotros ha sido muy importante porque sabíamos que teníamos la calidad individual y colectiva para ganar. Entonces, si a eso le añadimos que jugadores que no tienen unas características defensivas se ponen en mono de trabajo y tienen sacrificio cuando individualmente no consiguen estar a su nivel y entienden que su rol a lo mejor en un partido es ahora tengo que, hablando mal y pronto, agachar el culo y defender porque hay otros que están mejor que yo y yo tengo que hacer este trabajo hoy, creo que cuando nosotros empezamos a entender eso durante la temporada fue donde el equipo empezó a mejorar. Y ya te digo que hay jugadores que por sus características han tenido que hacer eso, hay jugadores que por sus características han tenido que hacer otro trabajo, o jugadores que han participado menos jamás han puesto una mala cara ni en un entrenamiento, ni en un partido, ni en una concentración, y eso es el grupo, eso forma el grupo, eso es saber gestionar el grupo. La verdad que Guille junto con Pablo han gestionado el grupo muy bien y han dado la responsabilidad que tienen que dar a los jugadores cuando se la tienen que dar, se la han quitado cuando el jugador o los jugadores estaban equivocados y han tenido que dar un golpe sobre la mesa y decir no chicos, esto no funciona así, y el jugador ha entendido que realmente no era así, y de ahí se forma el grupo, y de ahí se forma un camino, una familia, y esa familia al final es el plus que te da para poder ser campeón, no solo tener la calidad y la cantidad de jugadores para poder hacerlo, sino la unión que ha tenido el grupo. ¿Qué supone para ti a nivel individual el haber conseguido este ascenso con 32 para 33, si no me equivoco? Te llega en un momento donde pues has pedido muchas experiencias, no sé a qué nivel pondrías este ascenso con el Ejido dentro de tu carrera. No, yo creo que lo pondría en el top número 1 porque sí que es verdad que he vivido cosas muy bonitas en Italia, jugando una semifinal de Copa Italia con un pabellón lleno, contra jugadores de mucho nivel, en Francia también he vivido experiencias muy bonitas a nivel individual, pero creo que este ascenso era lo que veníamos buscando, al menos yo desde que llegué. Se me puso sobre la mesa un proyecto donde me dijeron aquí el objetivo es jugar playoff, aquí el objetivo es queremos devolver al equipo a primera división, el club ha puesto todo de su parte y yo tenía esa espinita clavada de decir
bueno, yo he querido seguir aquí durante estos años porque confiaba en el proyecto del club y también tengo ese sentimiento de pertenencia por el club porque me siento muy representado con los valores del esfuerzo, del sacrificio que hace la directiva y gente que no está dentro de la directiva que trabaja para el club, y es una forma de ver la vida que yo también tengo, y la verdad que lo pongo en el top 1 porque para mí ha sido como devolver todo a gente que me lo ha dado todo. El año que viene elegido jugará en primera. Tú ya sabes lo que es jugar en primera, tanto en Italia como en Francia. ¿Qué significa para un jugador el saber que estás jugando en la categoría máxima del país en el que estás compitiendo actualmente? ¿Cómo lo vivís desde dentro? Bueno, pues yo creo que no lo vamos a empezar a vivir al 100% hasta que no estemos compitiendo en ella. Ahora es como hemos conseguido el sueño de todos y ahora lo queremos, lo podemos hacer realidad en unos meses. Yo creo que va a ser una competición súper complicada de adaptarse, sobre todo para los jugadores que no hemos competido todavía en primera división. Yo creo que la primera división española no tiene nada que ver con la francesa, con la italiana, con la portuguesa o con cualquier otra primera división de Europa. Va a ser difícil, vamos a tener momentos muy complicados, momentos de frustración porque que la gente no se piense que porque ascendemos a primera división ahora vamos a estar jugando Copa de España, jugando playoff, estando entre los 8 primeros. No, va a ser muy duro, va a ser un trabajo muy largo durante toda la temporada, pero yo creo que lo vamos a disfrutar y al final para mí también es un sueño que yo ya venía buscando desde hace muchos años, que el año pasado por ciertas ofertas casi tuve la oportunidad de cumplirlo y no hubiese sido realmente donde quería estar, que era aquí, y ahora cumplirlo con el Ejido, con un club que me siento, no sé, me siento como si estuviese en mi casa, como si fuese de aquí de toda la vida, pues la verdad que es un sueño que voy a poder hacer realidad y muy contento, la verdad. También le contaba a Guillermo, ¿no?, que el Ejido pues quizás no va a competir de primeras contra esos transatlánticos, sino que vais a tener que hacer mucho trabajo para estar a la altura. ¿Qué crees que va a ser lo más importante para que el Ejido pueda tener una temporada buena en primera división? Y aunque sufriendo, va a haber que saber sufrir, pero ¿qué dirías que va a ser lo más importante para estar a la altura de este reto? Bueno, pues la verdad es que no sabría decirte qué va a ser lo más importante, pero quizás yo diría más que el reto es no ponerse un techo muy alto. Saber por lo que tenemos que pelear, ser conscientes de que van a haber rachas malas, muy malas, y a partir de ahí ir creciendo como equipo. Vamos a tener jugadores jóvenes porque hay jugadores que ya estaban en el equipo que van a seguir la temporada que viene, que no tienen esa experiencia, como te he dicho antes, en primera división, y que nos vamos a tener que ir haciendo poquito a poco a ella, tanto los que más experiencia tenemos como los más jóvenes que no tienen tanta, y yo creo que la clave va a ser el grupo también. La gente que venga, que se incorpore al equipo, que entienda la filosofía del club, que entienda cómo trabaja el club, que entienda lo que es por dentro el club y el vestuario también. Y desde esa unión, desde esa familia que hemos creado este año, continuar con ella el año que viene va a ser muy importante, y no quiere decir que eso te vaya a dar la salvación, pero sí que te va a dar ese puntito extra para poder conseguirla. Y algo también que es innegable, el trabajo y el esfuerzo diario, que ahí seguro que no va a faltar, porque yo creo que todos sabéis un poco que lo vais a necesitar y lo habéis demostrado. Cuando se ha necesitado siempre habéis sido los primeros en conseguirlo, y en primera pues va a tocar seguir con esa misma filosofía. Sí, por supuesto, y es una de las cosas que más dice Guille, que este equipo no está hecho para jugar los sábados, este equipo está hecho para el día a día, y creo que eso ha sido algo muy importante porque hay gente que ha venido a ver en los entrenamientos en el día a día y que lo ha dicho, y jugadores de otros equipos que han tenido la oportunidad de visitarnos y de estar aquí con nosotros por ciertas amistades que han podido tener, y lo han dicho, es que realmente vosotros estáis entrenando 12, 14, 15 tíos al 100%, dando todo en cada entrenamiento, y luego eso se refleja los sábados. Entonces ese día a día, el alimentar eso en los entrenamientos, el alimentar eso cuando estás fuera de los entrenamientos, el ir a tomar un café con todo el mundo, en hacer quedadas fuera, todo eso se alimenta o se retroalimenta poquito a poco el grupo y nos beneficia, y creo que también esa puede ser una de las claves. Ya para terminar voy a hacerte una pequeña encerrona y te voy a pedir, si puede ser, tengo aquí una camiseta, la de este año obviamente, y te quiero pedir si puede ser que me la firme. Por supuesto que sí. Aquí con permanente, porque no quiero que se borre. Voy a dejar esto aquí.
Bueno, no, te voy a dejar de hecho una, para que tengas mejor, que Vale, te la pueda apoyar, perfecto, no es sin que te problema. manches. Por aquí justo debajo. Claro que sí. Mira, vamos a hacerlo más fácil. Estira tú de ahí, dejamos esto aquí y tú estiras de un lado, yo estiro de otro y lo firmamos. Vas que tener ya experiencia Solo la- firmando, que si no, Bueno, ¿solo la firma o ponemos algo? la firma. Venga, estira un poquito fuerte, ahí. Perfecto. Grábame aquí, Alejandro, obviamente un primer plano. Con la camiseta firmada de elegido. Darte, José, las gracias. Mucha Nada. suerte también para el año que viene y ojalá que podamos seguir contando estas cosas bonitas que nos está haciendo vivir en elegido 32 años después. Nada, muchísimas gracias a vosotros por contar siempre, sobre todo hablando individualmente conmigo, y es un placer estar aquí con vosotros. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero no se vayan porque estamos en cuenta en pocos segundos. Apellido elegido, te cantamos alzando la voz. Y después de este paso por la publicidad pasamos a hablar de la Unión Deportiva Almería, que tenía este fin de semana de nuevo un partido vital para tratar de mantener las opciones de ascenso directo y que terminó con derrota, y no solo con derrota, sino también con derrota bastante polémica por la actitud de los jugadores y por el partido que era, un Sporting que no se jugaba nada y que termina dando un auténtico baño a la Almería, que deja la situación bastante complicada y sobre todo a la afición muy cabreada. Para hablar sobre el partido y lo que resta de temporada tenemos con nosotros a Raúl Vélez, periodista deportivo. Muy buenas, Raúl. Muy buena, José, ¿qué tal? Primero que nada quiero preguntarte qué opinión te merece ese partido entre la Almería y el Sporting, que parecía que la Almería pues iba a ganarlo fácilmente porque el Sporting no se jugaba nada, pero nos hemos llevado un nuevo fiasco. Bueno, pues como dice, una derrota dura. No sé si el Almería parecía que iba a ganarlo fácilmente, porque bueno, un partido fuera de casa, un partido en el Molinón, pues siempre es duro, aunque no se juegue en nada. Ya sabemos que también a final de temporada pues muchos equipos salen sin presión a ver qué pasa y terminan sacando bastantes puntos, aunque no deberían. Así que bueno, iba a ser un partido duro. También el Almería podía salir, pues como salieron, un poco más agarrotados, con unos nervios pues propios de que te está jugando el ascenso o la tercera plaza en caso de que gane el Deportivo, que terminó ganando, y una derrota dura, pues como has comentado, por la actitud de los jugadores, que fue en gran parte del partido mala. Salieron pues que parecía que no se jugaban lo que se jugaban. Dejaron mucho que desear, el centro del campo estuvo bastante mal, hubo bastantes cambios al descanso pues porque los jugadores no estaban rindiendo, muchos fallos en defensa. Arriba, bueno, quizás no estuvieron tan mal, pero tampoco hicieron lo que se les pedía, entonces una derrota dura que deja ahora muchas dudas de cara a unos playoffs en los que, bueno, estás casi clasificado, no está al 100%, pero bueno, a eso no creo que se escape, y menos la última jornada, que sí que parece un partido asequible, pero va a llegar con unas sensaciones malas. Son 3 partidos sin ganar, jugando mal, entonces, bueno, pues la verdad, llegar a este tramo de temporada así, con otros equipos que vienen en sentido ascendente, pues es bastante malo, pero hay que seguir confiando porque al final el equipo 4 partidos los puede ganar y a eso te tienes que agarrar. Justo lo comentabas ahora, Raúl, quiero preguntarte también por esa racha de 3 partidos que la Almería llega no solo sin ganar, sino que 2 derrotas y un empate ante el Burgos, además 0-0. ¿A qué crees que se debe este bajón que ha sufrido el equipo? Las piernas pesan, la carga mental también por el ascenso está siendo mayor, pero ¿a qué crees que se debe esta racha de 1 punto de 9 posibles? Bueno, el deporte son rachas, son dinámicas, y en segunda división pues no les menos, con la igualdad que hay. Al final hay partidos que se ganan por la mentalidad, y hay partidos también que se pierden porque vas con esa falta, con esa mala racha que hace que la mente te juegue una mala pasada y no termines dando el 100% y no termines confiando en ti mismo. Entonces, el problema de la Almería es que esa mala racha la ha venido quizás pues en el peor momento de la temporada que te puede llegar, y a otros equipos ahora están en esa dinámica ascendente, en esa dinámica positiva, y hace pues que vaya a llegar, como decimos, a los playoffs pues con ese hándicap. También es verdad que si por lo que sea en el primer partido el equipo consigue darle la vuelta a esa mentalidad, consigue llegar fuerte y hay una conjura en el vestuario, es decir, vamos a por ello, y le sale bien, quizá también puedes tener ese plus de que te llega el buen momento en la parte más clave, que serían esas semifinales y esa final de playoff. Nunca se sabe, pero ahora mismo sí es verdad que todo como está yendo la clasificación, los equipos y demás, te empieza a pensar que la Almería es pues quizá la cenicienta o el caramelo de las semifinales de playoff, y el equipo que más papeletas tiene de caerse y de quedarse fuera.
No sé si te atreves a decir un jugador o par de ellos a los que más estés sintiendo que le ha venido este bajón, ya sea porque quizá ha rendido por encima de lo que suelen rendir y pues ahora se nota más ese bajón, o porque directamente pues han bajado bastante su nivel este año. Bueno, quizá uno, Nelson Montes. Es verdad que empezó siendo una gran pareja con Bonini, estaba por detrás del nivel de Bonini, pero lleva unos partidos, bueno, ha perdido la titularidad con él y lleva unos partidos pues bastante malos, que está lejos de su nivel, falla mucho, se le ve sin confianza. Ayer en el primer gol salió en la foto y en el segundo también no lo hizo bien y se resbaló. Y quizá es uno de los jugadores que más lo está notando. Chirino también empezó la temporada bien, marcando goles, siendo importante, tirando mucho de físico, sobre todo en ataque, pero tampoco está bien. También está, pues parece que sale sin la concentración necesaria a los partidos. Dice es verdad que empezó muy bien y sigue jugando bien, pero quizá no ha vuelto a tener ese nivel de 10 que estaba teniendo al principio de la temporada, está bajando un puntito y también se nota al final cualquier mínimo detalle que baje en tu rendimiento pues se va a terminar notando. Y después, claro, si el equipo no rinde, si el centro del campo quizá no fluye, pues otros jugadores como puede ser arriba, quizá no por demérito suyo, pero terminan también viendo un bajón en su rendimiento. Entonces creo que sí que puede haber posiciones destacadas que hayan bajado un poco, pero creo que al final es un tema general de todo el equipo. Al final es un engranaje y si bajan algunos jugadores terminan cayendo todos. ¿Cómo crees que va a afectar esta derrota del fin de semana ante el Sporting de cara al siguiente partido? ¿Puede ser quizá un punto de inflexión para que los de Rubi se recompongan, o por el contrario puede significar también el prolongar esas malas sensaciones y que nos cueste pues un disgusto y perder esa tercera posición que nos da la vuelta del playoff en casa? A ver, si te soy sincero, yo creo que el Valladolid ahora mismo es de los peores equipos de la división, de los equipos a los que es más fácil meterle mano, ganarle, y creo que la Almería va a ganar. Y eso puede ser positivo y negativo. Positivo porque al final llega a los playoffs con esa victoria, pero negativo porque quizás no estás teniendo una prueba real, una prueba de fuego, y te terminas quizá confiando por ganarle a un equipo que viene en horas bajas y tú sigues sin ese buen rendimiento. Y claro, a ver, pues positivo va a ser seguro en caso de ganar por esa tercera plaza que mantienes, que es muy importante para jugar la vuelta en casa. Pero ya te digo que no me fiaría de ganar ese partido por como te digo que viene el Valladolid. Aún así, bueno, pues todas las victorias van a ser positivas. En caso de que no echen a Rubi, pues intentar ganar, que el equipo vuelva a hermanarse con la afición, que la afición vuelva a quedarse a final del partido, que los jugadores vuelvan a ir a saludarles y a intentar volver a la dinámica que se tenía hace no más de 3-4 partidos, que era muy buena, con todo el mundo a tope y toda una por el ascenso. Al final, por mucho que te vaya a quedar en playoffs, que no se haya conseguido ese ascenso directo, quedan partidos y hay que seguir a muerte, pase lo que pase. Justamente has tocado un tema del que también quiero saber tu opinión, y es la continuidad de Rubi, porque la última vez que hablamos ya estaba bastante señalado el técnico catalán. Ahora han salido informaciones de que la dirección deportiva está descontenta con él, sobre todo después de ese partido ante Las Palmas, y esta derrota contra el Sporting pues ha dejado todavía más tocada la figura de Rubi. No sé si te parece un poco precipitado quizá el cambiar de entrenador a falta de una jornada antes del playoff, o si por el contrario crees que le puede venir bien a la Almería hacer este cambio de cara a esa fase de ascenso. Bueno, por un lado Rubi ha estado señalado muchísimas veces y al final siempre ha terminado las temporadas, siempre ha terminado quedándose, entonces yo creo que esta vez va a ser igual. Por el otro tema, normalmente si me preguntas te digo, a esta altura es una locura cambiar de entrenador porque te quedan 2 partidos, al entrenador que traiga no le va a dar tiempo, en caso de que vaya a hacer la temporada que viene, pues ahora quizás si se pierde en el playoff va a quedar ya un poco más señalado y quizás no se empieza la temporada con la mente en blanco como debería ser, y te diría que no, pero es verdad que no sé, veo tanto a la afición muy quemada con Rubi, cuando se gane, cuando se pierde, yo creo que ya está un poco rota la comunión de la grada con él. Los jugadores pues quizás lo apoyan, pero es que tampoco dan esa actitud de que estén con el entrenador, o al menos no se nota en el campo. Entonces tampoco te diría que soy anticambio ahora mismo. Quizá traer un entrenador con experiencia, que conozca la división y que te pueda dar un buen rendimiento en los playoffs sería lo mejor, pero ya te digo, es que es una cosa muy peligrosa y al final va a ser muy fácil hablar una vez que termine la temporada, pero ahora mismo es que te puede salir o muy bien o muy mal, y como digo, tampoco saben los jugadores hasta qué punto están con Rubi. Quizá incluso
es una cosa peor y es más negativo que positivo el quitarla a su entrenador. Entonces eso solo se sabe en el vestuario y ya te digo que es una cosa que solo sabremos una vez que haya terminado la temporada. Pero así decirte ahora mismo, quizás sería bueno el cambio, pero no me atrevería a decirlo porque es muy peligroso. Siguiendo un poco con todo el tema de la afición, todo el mundo sabe que está bastante quemada, no ya solo con Rubi, sino también pues con todos los jugadores de la plantilla. ¿No crees que esto puede ser un factor también importante de cara al playoff? Porque hablamos de que es importante el quedar tercero para tener siempre el factor campo de vuelta, pero creo que para eso es necesario que la afición crea en que el equipo es capaz de hacerle un buen papel en el playoff y que anime. No sé cómo ves un poco toda esa situación que también le viene a la Almería en el peor momento, ¿no? Las dudas, tanto en el futbolístico le han venido muy mal y ahora con el tema de la afición pues también es el momento donde quizá más se necesite. Bueno, la afición puede estar quemada, la afición puede estar menos en este momento con los jugadores, pero yo creo que a esta altura, después de una temporada tan larga, después de altibajos que ya lo hemos tenido y hemos salido de ahí, creo que la gente, y más en unos playoffs, va a ir a muerte y va a ir a animar, va a llenar el campo y por ese lado no va a haber problema. Al final pueden haber problemas que se queden en conversaciones de bar y en redes sociales, pero a la hora de la verdad, en una semifinal, en una final de playoff y más, si hay suerte y todo va como tiene que ir y con la vuelta en casa, yo creo que la gente esos 90 minutos va a ir a muerte con los futbolistas. Ya otra cosa es cuando se pierda, si es que se pierde, o cuando se ascienda lo que opina la afición de que jugadores tendrán que seguir, de que jugadores no y demás. Pero creo que durante esos 90 minutos y si hay prórroga, pues esos 120 de los partidos, la gente va a ir a muerte y por eso no creo que vaya a haber problema, ni de venta de entradas ni de animación. Viendo un poco el nivel del equipo que está dando fuera de casa, donde le está costando bastante, sobre todo en esta fase, sacar puntos, imagino que estarás de acuerdo conmigo en que es muy importante asegurar esa tercera plaza, conseguir ante el Valladolid un partido cómodo, pero sobre todo el jugar de vuelta en casa, porque parece que el Almería, bueno, de hecho, igualó el récord de más victorias consecutivas en casa, así que es un factor que hay que tener muy en cuenta, ¿no? El tratar de conseguir esa tercera posición. Sí, siempre, ya no solo esta temporada, llevamos muchos años teniendo esos problemas, tanto de goles encajados como de partidos fuera de casa. Recuerdo la temporada en Primera División que le ganamos al Getafe, pues en la última jornada de Liga, y siempre nos ha costado. Entonces, si consiguiéramos asegurar esa tercera plaza y asegurarnos la vuelta en casa, sería muy bueno, porque además los jugadores aquí tienen más confianza, ya que saben que, pues, que ganan, que sacan la mayoría de los partidos, y los rivales también vienen con ese miedo extra, aunque hayamos perdido contra Las Palmas en la última jornada y demás, de que este campo es un fortín, de que aquí el Almería es fuerte y de que somos no sé si ya somos el mejor local o no han superado, pero bueno, somos si no el segundo, el tercer mejor local como mucho, y aquí sacamos los partidos y los jugadores van a una. Entonces sería muy importante, pues como dice, asegurársela y tener esa ventaja también en caso de prórroga, que no hay penalti. También pasaríamos directamente, que bueno, siempre está bien tenerlo por si acaso. Así que ojalá sí que se pueda asegurar y conseguir esas posibilidades extra de subir a primera. Para ello hay que obviamente pues conseguir la victoria ante el Valladolid. ¿Qué podemos esperar de este partido? Porque el Valladolid no se juega nada, al igual que lo hacía el Sporting, pero nos han sorprendido. Yo creo que la diferencia principal es que eso, se juega en casa y que el Valladolid pues no tiene la calidad individual que sí tiene el Sporting. Sí, bueno, y aparte de eso, ya te digo, vienen en horas muy bajas, en los últimos partidos pierden, parece que son incapaces de sacar los puntos. Siempre tiene ese miedo de que, ya sea por prima o por cabezonería, suban ese rendimiento, intenten darlo todo y te pase pues como pasó con el Alcorcón hace unos años, que venía como colista, te gana y te quedas con una cara de tonto aquí en casa cuando ya tienes todo preparado para el ascenso y te lo desmontan en un momento. Entonces no te puedes confiar, pero sí es verdad que si puedes elegir un partido para que sea la última jornada, para recuperar quizá un poco de confianza y ganar, pues uno de los más posibles que pueden elegir tanto los jugadores como las aficiones, pues un equipo como el Valladolid en casa. Entonces no está ganado, pero bueno, una suerte que sea ese partido, el con el que tendrás que jugar la tercera plaza. También han salido ahora fuertes rumores de que, volviendo un poco a todo el tema más institucional, jugar los partidos de local de cara al siguiente año en Los Cármenes, porque recordemos que desde el club se ha anunciado que una vez finaliza la temporada, pues comenzarán esas obras que van a hacer en el estadio. No sé qué opinión te genera en el caso de que esto se llegue a materializar, el tener que jugar los partidos de local ahí en Granada. Bueno, pues un poco palo para la afición, para la gente que se desplaza, incluso para los jugadores, porque al final son
kilómetros extra, pero es que el estadio es una cosa muy necesaria, no de ahora, ni de este año, ni del pasado, de hace muchos años. Y si de verdad se dan esas obras que ya parece que por fin se van a dar y vamos a tener un mejor estadio, pues que es una cosa muy positiva y que a la larga va a mejorar muchísimo la calidad de vida de todos. Va a ser un estadio mejor, con mejor acústica, se va a escuchar todo mejor, la afición lo va a ver mejor, entonces es muy importante. Incluso te diría que mucha parte de la afición diría que es más importante tener este estadio reformado, en caso de que quede bien, que esperemos que sí, que el ascenso. Así que imagínate, como te digo, un poco malo tener que ir a Granada durante esas jornadas, tampoco son muchas, que es lo bueno, y veremos también a ver si el club da alguna ventaja a los aficionados en el abono, ya sea con un descuento o con algo así, porque es verdad que muchos no se van a poder desplazar a Granada, ya sea por tema de transporte, por tema de trabajo. Al final cada persona es un mundo, pero ya te digo que sean las jornadas que tengan que ser, pero que el estadio quede bien y que por fin tengamos un estadio a la altura de un equipo profesional y de la categoría que era Almería. Ya para terminar, quiero que nos des un poco tus pensamientos con respecto a la directiva, porque el tema justo del estadio, lo has comentado tú, van siendo ya bastante los años en los que quizá que habría que haber cometido antes la reforma. ¿Qué opinión te merece la gestión que ha hecho la directiva? También contando pues que Alcaraz obviamente pues acaba de llegar, pero parece que va a seguir un poco esa línea continuista. ¿Qué te ha parecido esta gestión de los últimos años del club vindálico? Sí, bueno, al Querelle se le puede decir poco porque, como dices, lleva muy poco tiempo aquí, todavía se está aclimatando y de momento, por lo menos en tema de presencia en los estadios, de apoyar al equipo, está bastante bien. Por los demás que ya llevan más años, por ejemplo, Mohamed El Assi, pues sí que es verdad que están dejando mucho que desear y la afición ya está empezando también a estar un poco cansado sobre todo por las promesas que no se cumplen, como por la reforma del estadio, la ciudad deportiva. Al final, el Almería siempre ha sido un equipo del que se ha esperado poco en ese sentido. Siempre hemos tenido un campo modesto, unas instalaciones modestas, pero yo creo que lo que más cansa a la afición es que la mientan. Si te dicen que va a tener un estadio de categoría, un estadio de los mejores, una grandísima ciudad deportiva, te muestran un vídeo, hacen un evento para presentarlo y te dicen un plazo en el que lo van a hacer y no lo hacen, pues eso sí que termina poniendo triste a una grandísima parte de la afición, porque te está engañando tu propio club. Y cuando ya te lo hacen más de una vez, pues ese sentimiento se multiplica por 2, por 3, por 4 y por todas las veces que te lo hagan. Entonces es bastante duro. Ya parece que por fin sí que va a ser la definitiva. Es verdad que es muy difícil, que muchas veces no se habrá podido hacer por temas legales, por temas temporales. Al final esos temas son muy difíciles. No sabemos tampoco lo que hay por detrás, pero ya te digo, creo que lo peor es pues las mentiras que la afición considera que le han hecho y que le han dicho durante todos estos años. Pero bueno, ya te digo, un poco de hartazgo general con la directiva, pero eso con unos buenos fichajes, con una buena temporada, con un buen estadio, creo que se puede solucionar. Así que tampoco le daría demasiada importancia. Raúl, pues quería darte las gracias por pasar este ratito con nosotros, hablando un poco sobre toda la actualidad de la Almería, y ojalá que la próxima vez que nos veamos pues se vaya hablando de ese playoff y esperemos que se consiga ese objetivo final del ascenso y que el estadio se termine en el plazo que han dado y que podamos tener un año de mucha felicidad en Almería. Nada, gracias a vosotros, y sí, ojalá lleguemos a ese playoff bien, podamos ganar y ya bueno, ya lo del estadio lo veremos después de verano, pero que por lo menos podamos celebrar ese ascenso, que ojalá se dé. Nosotros, después de hablar con Raúl, vamos a poner el punto y final al programa de hoy. Estaremos de vuelta la semana que viene analizando todo lo que de sí la actualidad del deporte almeriense y también con la lupa puesta en ese partido entre el Almería y el Valladolid. Así que muy buenas noches y nos vemos en 7 días.